Buen día a todos, sean bienvenidos a la sesión clínica radiológica de este mes. El tema es un reporte de caso que trata sobre una micosis sistémica en un paciente pediátrico. Mi nombre es Brigitte Calderón, soy residente de segundo año de pediatría y en colaboración con el doctor Paz, radiólogo, vamos a dar manejo e interpretación de este caso clínico. Se trata de un paciente de 9 años de edad que es procedente de un área urbana de la ciudad de Santa Bárbara. Este niño se dedica solamente a ir a su institución educativa, niega rotundamente que haya viajado en los últimos meses, que haya estado en contacto con cuevas, que haya acudido a jugar con aves, con palomas o con cualquier animal doméstico. Es hijo de una mamá de 49 años de edad que fue diagnosticada en junio del 2024 con tuberculosis pulmonar y que estaba en tratamiento actual con los antifímicos. Y el padre es un hombre de 52 años que se dedica a ser un comerciante individual. La única relación o nexo epidemiológico de la madre es que refiere que en la parte de atrás de su casa tiene cuartos de alquiler y que ahí vivía un ex convicto, pero desconoce totalmente si el paciente tenía alguna enfermedad patológica o respiratoria. Dentro de los antecedentes personales del paciente, pues este niño comenzó clínicamente a manifestarse a partir de abril del 2023. Es un niño que comenzó con un cuadro febril de 8 días de evolución, con síntomas gastrointestinales, tenía vómitos, diarrea, náuseas. Comenzó también con un cuadro ictérico 2 días posteriores al inicio de la fiebre, por lo cual se traslada a la unidad de salud de Santa Bárbara. En ese hospital le realizan un hemograma, el cual reporta la presencia de leucopenia, hemoconcentración con una hemoglobina de 19.9 y una trombocitopenia de 157, por lo cual deciden trasladarlo a nuestro hospital en contacto con el servicio de hematoncología para poder brindar un diagnóstico específico. Se ingresa a partir del 9 y cumple 12 días intrahospitalarios proporcionando un manejo antibiótico con piperacilina, tazobactam y amicacina. Además, como no se pudo concluir cuál era el diagnóstico específico, se inició una terapia con esteroides y se dio el alta médica con controles progresivos mensuales en la consulta externa de hematoncología con los hemogramas. En todo ese tiempo, hasta octubre del 2024, el niño permaneció asintomático. En ese mes comienza la presencia de adenopatías cervicales bilaterales con un aumento progresivo. Se le realiza un estudio de imagen el cual reporta múltiples adenopatías en la región cervical de más o menos 1 centímetro o 1.5 centímetros de diámetro, por lo cual ingresan nuevamente al Hospital de Santa Bárbara y refieren a esta institución en donde se ingresa con diagnósticos de sospecha de un linfoma y una adenopatía cervical bilateral. En tal estancia hospitalaria se realiza una biopsia por aspiración de las adenopatías para poder concluir cuál era el diagnóstico. En la primera, cuyo reporte se obtiene el 9 de octubre del 2024, concluye la sospecha de malignidad y pensar en un proceso linfoproliferativo. Sin embargo, el 18 del mismo mes se obtiene otro resultado del reporte final de patología quirúrgica, el cual concluye que se trata de un proceso inflamatorio crónico granulomatoso de tipo tuberculoide, lo cual se reporta de inmediato a la unidad de salud y se inicia el tratamiento con los antifímicos. El niño cumplió todo su tratamiento, estuvo en casa solamente con los fármacos, sin ningún tipo de síntoma constitucional, pero comienza con una clínica, según la madre, de pérdida de peso cuantificada más o menos 3 kilogramos durante un mes, y comenzó también con un cuadro febril que duró 15 días de evolución. Aparte de eso, el niño todavía tenía presencia de las adenopatías cervicales y síntomas gastrointestinales, náuseas, vómitos y un aumento del perímetro abdominal. Por tal motivo, deciden hacerle un ultrasonido abdominal en el Hospital de Santa Bárbara. Ese ultrasonido reportaba la presencia de una adenitis mesentérica. Entonces trasladan a esta unidad para que fuera evaluado nuevamente por el servicio de hematoncología. Aquí se ingresa con los diagnósticos de una tuberculosis activa en segunda fase, una visitopenia en estudio, ya que el hemograma institucional reportaba la presencia de una leucopenia con 3.2 glóbulos blancos, una hemoglobina de 7.7 gramos por decilitros y una trombocitopenia de 177. Los tiempos de coagulación en ese momento del ingreso estaban normales dentro de los parámetros para el rango de edad del paciente.
El segundo diagnóstico, una visitopenia en estudio. El tercero, una adenitis mesentérica. Y cuarto, las adenopatías cervicales bilaterales. También se realiza una rayos X de tórax, la cual, como observamos, no hay ninguna alteración, se encuentra normal, la silueta cardíaca está dentro del rango, el índice cardiotorácico está a menos de 0.5, no hay borramiento de los ángulos costodiafragmáticos, tampoco hay infiltrados ni condensaciones pulmonares. El 14 de febrero, el paciente fue evaluado por los servicios de infectología y hematoncología. Ambos deciden mandarle pruebas virales al paciente. Lastimosamente en la institución no contamos con citomegalovirus ni con Epstein-Barr, entonces no se pudieron realizar, pero sí se mandó un antígeno para dengue, el cual reportaba en el 8º día un NS1 positivo. Este resultado se recibió en una guardia y se comenzó el manejo con los líquidos según el dengue, el protocolo. Se iniciaron con 3 cc por kilogramo hora, adjudicando que el signo de alarma en ese momento era el dolor abdominal que ya persistía en el paciente desde el ingreso. Después, al no observar deterioro hemodinámico y el paciente con un buen manejo de los líquidos, se fue disminuyendo y se llegó hasta 2 cc por kilogramo hora. Sin embargo, se concluyó que en el 8º día un NS1 positivo resulta un falso negativo. Además, en ese momento, el paciente ya comienza con trastornos hidroelectrolíticos. Tenía un sodio de 123, lo cual requirió que le diéramos una reposición con suero hipertónico. Además de ello, se realiza un ultrasonido abdominal control para corroborar el antes mencionado en el Hospital de Santa Bárbara. Este ultrasonido reporta que los riñones se encuentran en morfología normal, que la vesícula está normal, reporta cierto grado de hepatomegalia, pero también refiere que hay adenopatías mesentéricas de 5 a 7 milímetros de diámetro. Clínicamente, pues el paciente continúa febril hasta el 16 de febrero del presente año, por lo cual se decide iniciar cobertura antibiótica empírica con una cefalosporina de tercera generación a 100 miligramos por kilogramo día, con ceftriaxona, y se realiza una transfusión de glóbulos rojos empaquetados, ya que se recibe un hemograma control posterior al del ingreso, que era 7.7, hubo un descenso de hemoglobina a 6.5. El 17 de febrero ya comienza todo el deterioro clínico del paciente. Se hace una gasometría al ver un aspecto anormal del niño y se recibe con una acidosis metabólica que requirió la reposición de fluidos. Aparte de ello, se realiza un hemograma posttransfusional en donde se observa que ya no solamente es visitopenia, sino también que hay pancitopenia, hay leucopenia, trombocitopenia y la hemoglobina posttransfusional en 7.6 gramos por decilitro, un valor no tan diferente al del ingreso. Además de ello, se recibe los tiempos de coagulación, el TP y el TPT estaban prolongados, entonces se inicia el manejo con plasma fresco congelado y se aplican dosis de vitamina K. En ese momento, hematoncología decide, vamos a hacer un aspirado de médula, vamos a hacer un mielocultivo, y el servicio de pediatría en conjunto con infectología deciden hacer una TAC contrastada para identificar si hay algo más ahí. Entonces, los resultados del aspirado de médula normales reporta la presencia de una médula ósea con una adecuada celularidad sin evidencia de blastos, y el mielocultivo un Staphylococcus hemolyticus que es propio de la flora de la epidermis del paciente. Y estas son las imágenes de la TAC torácica. Bueno, ahí estamos viendo unos cortes axiales, una tomografía con medio de contraste, y el único hallazgo que podemos encontrar ahí es que tiene un poquito de derrame pleural izquierdo. El resto de la tomografía, de las imágenes que puedo visualizar, no tenía cavidades, nódulos, adenopatías, opacidades o algún otro tipo de infiltrado que nos pueda decir como que hay algún antígeno patógeno que nos puede causar algo específico. Lo único que se podía reportar en ese tiempo era el derrame pleural izquierdo, que era leve. Esta es la ventana para parénquima de la TAC torácica, en la cual pues se observa nuevamente la presencia de leve derrame pleural, pero no es tan significativo para poder realizar una punción y establecer un diagnóstico. Este es el corte de la TAC abdominal.
Ahí tenemos una reconstrucción coronal y sagital del abdomen con medio de contraste, donde podemos ver que el hígado y el vaso se ven mucho más grandes de lo que deberían de ser, una hepatosplenomegalia. En otros cortes pues también se miran algunos ganglios mesentéricos y en la corte sagital pues podemos ver un poquito de ascitis en la pelvis. De ahí no, con esos hallazgos que pues tampoco no son nada específicos para algún tipo de patógeno, solo hepatosplenomegalia y ascitis. El 18 de febrero, ante la clínica del paciente que persistía febril con deterioro clínico, se decide iniciar anfotericina B. Este fármaco tiene como mecanismo de acción actuar mediante la unión de un componente de esterol y de ergosterol de la membrana celular del hongo que es susceptible. Entonces lo que hace es penetrar en la pared de hongo y crear una muerte celular de esta. Además, se decide realizar nuevamente una biopsia de ganglio cervical por el Servicio de Cirugía Pediátrica el 18 de febrero con la espera de los resultados que se van a mandar a los diferentes laboratorios, tanto a patología de aquí del hospital como a un laboratorio privado. El 19 de febrero se observa un deterioro del paciente debido a que la anfotericina B es un fármaco fungicida que tiene muchos efectos secundarios, por lo cual se tiene que prehidratar al paciente y se puede colocar dosis de esteroides al momento que se da la infusión. El niño comienza con datos de bajo gasto, por lo que requiere apoyo vasopresor y se inicia el aporte de epinefrina a 0.1 miligramos por kilogramo minuto. Y también se identifica un trastorno metabólico como la hipoglicemia que requiere el aporte externo de dextrosa. En ese momento, aparte de los líquidos de mantenimiento que nos daban 2 microgramos por kilogramo minuto de dextrosa, de glucosa, perdón, también se daba un aporte externo a 2, haciendo un total de 4 para poder mantener la estabilidad del paciente. Se requiere la colocación de un catéter central y se inicia monoterapia con un carbapenémico, el meropenem, debido al deterioro clínico y debido a que se reciben reactantes de fase aguda aumentados como el PCR en un 24 miligramos por decilitro. El 20 de febrero se realiza nuevamente una transfusión de glóbulos rojos empaquetados, ya que se observa de que el paciente va disminuyendo los valores de hemoglobina. En ese momento de 7.7 que tenía posterior a la primera transfusión tenía un valor de 6.7. También se observa un trastorno hidroelectrolítico tipo hipocalemia secundario a la misma infusión del fármaco anfotericina B. Y debido a que en ese momento se tiene la sospecha clínica que se trata de una enfermedad fúngica, pero no se tiene el diagnóstico concreto, se está pensando en toda la clínica del paciente que hay fiebre, que hay visceromegalia, que hay deterioro clínico y todos los trastornos metabólicos que se presentan y laboratoriales en hemograma sobre una enfermedad del sistema activador de macrófagos, por lo cual se inicia la inmunoglobulina, una dosis de 2 gramos por kilogramo día. El 22 de febrero, debido a las múltiples complicaciones que está presentando el paciente, al deterioro y a las múltiples correcciones de potasio que se requiere, se decide realizar una disminución de la dosis de anfotericina B que estaba a 1 miligramo por kilogramo día a 0.5 miligramos por kilogramo día. El 25 de febrero se decide iniciar el voriconazol. Este fármaco también tiene una acción antifúngica y en ese momento se recibe el resultado de la biopsia de la que habíamos mandado en la institución, la cual reporta la presencia de una linfadenitis granulomatosa no caseíficante con formación de células gigantes y negativo para malignidad. En ese momento descartamos totalmente que se trata de un proceso neoplásico. Se decide también como un manejo en conjunto con la inmunoglobulina y al observar que hay un fallo en la aplicación de este fármaco, ya que el paciente persiste con la misma clínica, se decide iniciar la metilprednisolona. Se obtiene el resultado que se envió para GeneXpert en orina para confirmar el diagnóstico de tuberculosis activa, que en ese momento ya no se estaban brindando los antifímicos, ya que se sospechaba de que no se trataba de eso, sale negativo. Y el 27, debido a una imagen de rayos X en donde se observa un aumento de la silueta cardíaca, se decide hacer un ecocardiograma y para brindar un abordaje más completo, se obtiene el resultado de que hay un leve derrame pericárdico con una insuficiencia mitral ligera y una insuficiencia aórtica también ligera. Sin embargo, a pesar de que el paciente ya clínicamente mejoraba, el 28 de febrero tiene un episodio convulsivo.
Este estaba caracterizado porque duró menos de 5 minutos, hubieron oculogiros, también relajación de esfínteres y movimientos clónicos en las extremidades superiores, por lo cual se realiza un ataque cerebral simple. Bueno, ahí estamos viendo dos cortes axiales, una tomografía cerebral con medio contraste, donde si vemos el lóbulo frontal izquierdo, muy sutilmente hay una hipodensidad de la sustancia blanca. Y tiene otras imágenes. Y en los cortes más inferiores podemos ver que en ambos lóbulos frontales también tiene hipodensidades, no realzan, no causan un efecto de masa, no, no forman realce en forma de anillo, los hacen bien inespecíficas como simplemente unas lesiones de sustancia blanca. No apuntan a nada que puede un rango de tuberculosis, toxoplasmosis, coccidomiocosis, y en este caso, idealmente en este caso, pues se tuvo que haber pasado a resonancia magnética con medio contraste, espectroscopía y perfusión para ver qué exactamente podía ser el origen de esas lesiones. Y hay igual unas imágenes con reconstrucción sagital, donde vemos a nivel córtico subcortical o la unión entre sustancia gris y sustancia blanca, las lesiones hipodensas, pues ya sabemos que no es nada neoplásico, por lo cual también se mirarían así. Simplemente en este caso unas lesiones de sustancia blanca del lóbulo frontal. Y ese es un control de la TAC torácica, ya que se aprovechó de hacer un barrido pulmonar en ese momento en relación a la primera que se realizó el 14 de febrero, esa es la del 28, y ya se observa mayor cantidad de alteraciones en esta imagen. Aquí en este punto se observa, antes teníamos un derrame pleural bastante leve, pero en este momento ya se observa que hay un aumento de dicho derrame pleural. Aparte de ello, en esta ventana para parénquima se identifican ciertos nódulos que se desconoce su origen, pero se encuentran persistentes en esta área. Esa misma fecha, el 28 de febrero, recibimos en horario meridiano el resultado que habíamos mandado a Tegucigalpa de la orina para identificar si se trataba de histoplasmosis, el cual resulta positivo. Entonces, aquí ya se brinda un diagnóstico específico y todo el manejo que previamente se había brindado estaba adecuado. El paciente ya clínicamente luce mejor a pesar de haber presentado el episodio convulsivo en horas de la mañana. También aprovechó el laboratorio de micología de Tegucigalpa a realizar una prueba TB-LAN que es mucho más específica para identificar si hay tuberculosis activa y esta resulta positiva. En horas de la tarde se decide continuar con el manejo con los antifímicos, se realiza la gestión y el paciente comienza nuevamente con su tratamiento en segunda fase de la enfermedad. También el mismo 28 de febrero en horas de la tarde se obtiene el resultado del estudio que se había enviado a una institución privada, el cual empleó la tinción de GMS-Grocot, que es una tinción de metanamina de plata Grocot-Gomori, la cual es una prueba bastante específica para identificar hongos, la cual reporta un ganglio linfático con pérdida de arquitectura histológica normal, caracterizada por extensas áreas de hialinización y necrosis con abundantes histocitos epiloides en agregados y dispersos que contienen estructuras levaduriformes positivas. Realizamos el 1 de marzo del 2025 una punción lumbar y una toracocentesis para poder enviar varios estudios tanto a la región para identificar el GeneXpert, para enviar cultivos, citoquímica y así poder corroborar el diagnóstico, pero ya lo teníamos establecido. Esta es la imagen en donde observan que se ve bastante hemático, pero no se identificaron ningún patógeno específico en los estudios de cultivos y se obtuvo el resultado del ADA, el cual reporta un valor de 30, que está normal para el rango de edad del paciente. El 3 de marzo se decide el inicio de trimetoprim sulfametoxazol como un fármaco antimicrobiano de acción bactericida del grupo de las diaminopiridinas que inhibe la síntesis del tetrahidrofolato y el crecimiento bacteriano. El motivo de esto es porque se tiene la sospecha de que se trata de una inmunodeficiencia primaria, específicamente de una enfermedad granulomatosa crónica
por toda la clínica del paciente por los resultados previamente identificados en la biopsia que se mandó en la institución y desafortunadamente el paciente continúa realizando crisis convulsivas a pesar de estar utilizando un anticomicial, por lo cual se siguen agregando anticomiciales para brindar un manejo específico y correcto de las convulsiones y se decide aumentar nuevamente la dosis de la anfotericina B a 1 miligramo por kilogramo día. El 17 de febrero, ante la sospecha clínica, se decide iniciar itraconazol como fármaco ya por vía oral. El paciente ya había cumplido 26 días de anfotericina B, entonces se tenía que realizar el traslape para poder enviarlo a casa y continuar con su tratamiento. En ese momento, el niño pesaba 23.1 kilogramos. En relación a la primera vez que la mamá refiere que pesaba 25 kilogramos, a su ingreso 22 kilogramos y ya cerca del alta médica 23.1 kilos. El 21 de marzo, al fin el niño se puede ir a casa, después de 39 días intrahospitalarios en la emergencia de pediatría, cumplió 26 días con anfotericina B, 5 días con itraconazol para hacer el traslape a vía oral y cumplió 17 días con trimetoprim sulfametoxazol. Los fármacos que se lleva al alta, la itraconazol, continuaba siempre con el trimetoprim sulfa, los antifímicos y los anticomiciales ya establecidos. Por lo cual, se fue con los diagnósticos de una tuberculosis extrapulmonar y una micosis sistémica, resultado de una histoplasmosis diseminada. Ahora, abarcando toda la literatura previamente consultada, es importante mencionar que la histoplasmosis es una micosis endémica común en los Estados Unidos. Esta normalmente es asintomática y resulta ser autolimitada, sin embargo puede llegar a provocar patología respiratoria y convertirse en una enfermedad pulmonar e incluso puede tener mayor gravedad y convertirse en diseminada en el caso de nuestro paciente. Está ocasionada por el microorganismo Histoplasma capsulatum. Este hongo, que como observan en esta imagen visualizada en microscopio, tiene la presencia de un núcleo de histocito, que es la que se observaba en el informe de patología que se envió a la institución, y la presencia de un halo circunferencial alrededor del núcleo. Se caracteriza porque es bastante térmico, tiene mucha relación con la temperatura. Si este se encuentra a una temperatura ambiente puede crecer como moho, pero si está a 37 grados centígrados tiene la capacidad de convertirse en una levadura. Pero ustedes se preguntarán, ¿de qué manera esto puede llegar al cuerpo y provocar tanto daño? Pues hay unas partículas del Histoplasma capsulatum que se llaman micronidios, que estos entran a través de vía respiratoria, van a penetrar toda la región del pulmón y después se va a crear una respuesta inflamatoria. El cuerpo se alerta ante la presencia de un cuerpo extraño, de un microorganismo. Entonces comienzan a liberarse mastocitos, linfocitos, natural killer, macrófagos, y por consiguiente el hongo tiene la capacidad de poder progresar hacia la región linfática adyacente, entonces va a haber una diseminación linfática y progresivamente va a crear una diseminación hematógena afectando todos los órganos reticuloendoteliales, la médula ósea, el vaso, y después va a crear toda una infección diseminada. En ese momento lo que ocurre es que está el macrófago afectando al paciente, entonces la levadura va a estar pegado a ello y va a crear una replicación del hongo. Lo que pasa entonces es que el sistema inmunitario se alerta y las células T van a comenzar a actuar como una acción fungicida para poder eliminar todo el hongo que esté en el organismo afectándolo. Se han identificado más o menos 4 tipos genéticamente de los hongos. En este caso en las Américas el más frecuente es el Histoplasma capsulatum y en África subsahariana es el Histoplasma bubani. Hay diversos estudios, pero no son tantos en realidad, de los pacientes que han sido identificados y diagnosticados con esta patología. Hay un artículo del 2022 publicado en Estados Unidos que menciona que las zonas endémicas más frecuentes en ese país son Mississippi y Missouri. E incluso relata una historia de 147 estudiantes en edad pediátrica que fueron a un viaje a Acapulco escolar y que se habían instalado en un hotel. A las semanas todos comenzaron con la sintomatología antes mencionada, con síntomas constitucionales, fiebre, síntomas gastrointestinales, y fueron diagnosticados con histoplasmosis después de varios meses, porque no es un diagnóstico muy fácil de realizar, porque no es algo que se sospecha de manera rutinaria. Después de investigar y de observar cuál era el nexo de todos estos pacientes, dieron a la conclusión de que todos habían estado puestos en ese hotel en un área de espera
en donde había un montón de plantas. Entonces todas esas plantas tenían fertilizantes resultado del guano del murciélago, y que también había un área de construcción en donde habían aves y palomas. Por lo tanto, todas aquellas áreas en donde hay aves, murciélagos, palomas e incluso pacientes que están expuestos a cuevas o en áreas de construcción tienen el nexo para poder pensar en una histoplasmosis. También reporta un estudio del 2024 realizado en África de 44 pacientes pediátricos que resultaron con histoplasmosis diseminada. El 53.6% tenía la forma pulmonar y el 2.3% tenía la forma diseminada. Pero ¿cuáles son aquellos factores de riesgo para poder contraer esta enfermedad? Recordemos que nuestro paciente tenía tuberculosis activa. Entonces, hablamos de un estado inmunitario, es un paciente inmunocomprometido. Y la relación que hay entre la tuberculosis y la histoplasmosis es de un 6.8%. El grado de exposición del paciente y también la susceptibilidad genética de este. Clínicamente, ¿cómo se va a manifestar? Pues la histoplasmosis diseminada puede tener una forma aguda y una forma crónica. La forma aguda es aquella que se da más frecuentemente en los pacientes lactantes y en aquellos niños pediátricos inmunocomprometidos. En esta manera se observa clínicamente como fiebre, síntomas gastrointestinales, laboratorialmente se observa pancitopenia y al examen físico hay visceromegalia, hepatoesplenomegalia específicamente. Y en la forma crónica pues no se ve tanto reporte de caso en los pacientes pediátricos, es más asociado a los pacientes de la tercera edad que están inmunocomprometidos. ¿Cuáles son los síntomas? En un 6 a 20% de los casos hay síntomas neurológicos. Los pacientes cursan primero con convulsiones y después se pueden hasta realizar diagnósticos de meningitis, de encefalitis e incluso se han reportado casos de accidentes cerebrovasculares. Síntomas gastrointestinales, lo ya antes mencionado, e incluso lesiones cutáneas, pero es más frecuente que se observen aquellos pacientes VIH positivo. Estos niños cursan con lesiones tipo úlceras, pápulas y en un menor porcentaje han habido casos de endocarditis y se reporta que más o menos hay 14 pacientes diagnosticados secundarios a la enfermedad diseminada, pero que todos afectaban en su mayoría a la válvula mitral nativa. Laboratorialmente, pues todo lo que ya habíamos mencionado son pacientes que presentan en el hemograma pancitopenia, pueden tener alteraciones en la función hepática, en las bilirrubinas, tienen reactantes de fase aguda aumentados. El diagnóstico, pues nosotros lo hicimos con el estudio de orina, utilizando la tinción para GMS-GROCOT, la detección de los antígenos del hongo, el examen histopatológico de las muestras de tejido en la que se puede utilizar, en este caso, el tejido de los ganglios cervicales e incluso la orina, líquido pleural, o la tinción de Wright en las manchas de sangre. ¿Cuál es el tratamiento para estos pacientes? Pues las indicaciones para el tratamiento, según la forma no grave, utilizamos, cuando hablamos de una enfermedad pulmonar aguda, itraconazol, en una pulmonar crónica, igual itraconazol, y en casos de meningitis, cuando hablamos de pacientes que no tienen un compromiso hemodinámico, hablamos ya de anfotericina B. Por lo tanto, esto cabe recalcar que se dio el manejo adecuado en este paciente. Y para concluir, pues establecer el diagnóstico fue bastante engorroso. La clínica del paciente fue como un carril de emociones. La verdad, el paciente, habían días en los que se miraba muy mal, tenía un estado general bastante alterado, todos sus laboratorios estaban mal, clínicamente estaba mal. Entonces, establecer el diagnóstico y brindar el manejo oportuno le salvó la vida al niño. Gracias.